Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En esta ocasión tenemos el honor de tener a una personalidad que estimula la lectura y la creación. Y me estoy refiriendo a Leslie Rondero Ramírez, de quien voy a darles una semblanza. Leslie es licenciada en periodismo y comunicación colectiva. A su vez, es maestra en docencia para la educación media superior. Es profesora tanto en el Colegio de Bachilleres como en el Colegio de Ciencias y Humanidades. También es promotora de lectura, es booktuber y coordinadora de la revista Letramía Trayectos. Y es justamente en este último rubro en donde es el motivo por el cual la invité. Hoy no vamos a hablar de docencia, sino vamos a hablar de promoción cultural, promover la lectura y la escritura. Pues sin más preámbulo, muchísimas gracias Leslie por aceptar la invitación a Yo Leo. Hola, Leonel, no, pues gracias a ti, más bien, qué emoción, yo soy fan de tu proyecto, entonces, qué orgullo participar contigo. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Y pues, como dice el dicho, comencemos por el principio. ¿Cómo nace tu inquietud por ser generadora de espacios, generadora de oportunidades en torno a proyectos culturales en relación con la literatura en general? Todo empezó con la revista Letra Mía. Aquí tengo un ejemplar para que la vean, para que la conozcan. Este proyecto surgió hace 7 años, más o menos. Y aquí publicaban alumnos del Colegio de Bachilleres y de CCH, pero en aquel tiempo yo no estaba muy enterada de los autores contemporáneos ni de las actividades literarias que había en México. Sin embargo, para dar a conocer este material, empecé a acudir con algunos alumnos y algunos colaboradores de la revista a ferias de libro, eventos culturales, mesas redondas, a otras escuelas. Y ahí conocí a muchos autores, a otros profesores como tú, a gente de diversas edades. Y yo ya durante muchos años me alejé de la lectura de textos literarios, yo creo que como muchos, yo tuve esta experiencia en la escuela, ¿no? Y ya cuando egresé me alejé un poco, o me alejé mucho más bien, de estos materiales. Y al intentar promover la revista Letra Mía fue que tuve ese acercamiento, esta vez mucho más profundo, con autores contemporáneos, con autores mexicanos de nuestra edad, y encontré un mundo muy diferente al que yo conocía, ¿no? Incluso también con las autoras, con las escritoras. No sé, a ti cómo te fue, Ali, en tu carrera o en la preparatoria, pero a mí me ocurrió que leía muy poquitas mujeres. Yo creo que toda mi formación, a lo mejor me encargaron 2 o 3 autoras, nada más. Yo no sabía que había tantas, y entonces me emocioné mucho y dije, esto tiene que llegar a más lugares, ¿no? No nada más quedarse en estos espacios. Así fue como empezó todo, y ahorita ya conozco más escritores, más proyectos, poco a poco, ¿no? Pues ya después de 7 años, imagínate, ¿no? Así fue como surgió todo. ¿Cómo ves? No. Me parece muy importante saber los orígenes, ¿no? Es decir, aquí, a pesar de que no vamos a hablar de docencia ni nada por el estilo, pero aquí es ese germen, ¿no? Es decir, esa inquietud de dar a conocer a los estudiantes. Es decir, creo que muchas veces un buen docente es aquel que tiene como principio el ser el docente que le hubiese gustado tener. Entonces, tal vez a ti te generó esa inquietud de decir, pues a mí nadie me promovía lecturas, no me promovían autores, autoras, y ahora yo lo voy a hacer porque a mí me hubiera encantado hacerlo. Y coincido totalmente. Es decir, yo que estudié lengua y literaturas hispánicas en la UNAM,
efectivamente, el número de autoras que leí a lo largo de los 4 años de la carrera y posteriormente en el posgrado en letras es reducido, es totalmente reducido, como que la lista canónica de autoras es muy pequeño en comparación con el alud de nombres de hombres, de autores. Entonces sí, obviamente que se lea a Sor Juana y se lea a Rosario Castellanos, algún docente, algún maestro me dejó leer a Inés Arredondo, pero el número de autoras no era tan numeroso, válgase la redundancia, para en comparación con el número de autores que se leían. Entonces, esta faceta, esta situación que tú comentas es una realidad, pero también es importante en el trasfondo, como que la acción, es decir, aquí estamos hablando de autoras, pero también nos podríamos enfocar un poco con el acto de leer, el acto de conocer, y tal vez a partir de ahí, de esa inquietud y demás, ya puedes comenzar a generar proyectos, ¿no? O generar, en el caso de los lectores y de las lectoras, se pueden generar como agendas, metas, ¿no? Pues, ya tengo la inquietud por leer, ya tengo la inquietud por escribir, pero para escribir primero se tiene que leer. Esa es como que una de las grandes máximas de la mayoría de autores y de autoras. Es yo más que escritor, yo más que escritora, soy lectora y a partir de mis lecturas comienzo a generar una inquietud y un interés por escribir. Y creo que eso es lo que yo veo reflejado en tus proyectos. Entonces, el proyecto que precisamente tú ahorita ponías, y también yo tengo aquí otro ejemplar de letra mía, es eso, es, es darle voz muchas veces a las voces que no son escuchadas, a veces por su juventud, porque lo que podemos ver nosotros en letra mía son producciones de estudiantes, ya sea de educación media superior o de educación en licenciatura, es decir, de educación superior. Es decir, personas que apenas están formando, sí, pero que tal vez ya tienen una voz que sea digna de ser escuchada. Entonces, ¿de dónde te surgió a ti este particular interés? Es decir, tú hablabas ahorita de conocer escritores, de conocer escritoras, de abrir tus horizontes, ¿no? Porque en algún momento tú le pusiste pausa a esta situación de leer y demás por cuestiones obviamente académicas y también por cuestiones laborales. A veces los trabajos no nos brindan el tiempo que nosotros quisiéramos para poder seguir leyendo. O a veces cuando somos docentes tenemos que estar leyendo los mismos libros siempre porque los programas de estudio no cambian. ¿Por qué? Porque los mismos programas de estudio se ciñen a este canon de todos tienen que leer a Juan Rulfo, todos tienen que leer, no sé, Sor Juana Inés de la Cruz, todos tienen que leer a Cervantes. Ese canon que muchas veces nos ciñe y que no nos permite movernos, que se transforma en una camisa de fuerza, no nos permite, no es que no tengamos la voluntad, a veces no tenemos el tiempo. O sea, por ejemplo, yo en tu semblanza estaba diciendo, das clases tanto en el colegio de bachilleres como en el colegio de ciencias y humanidades. Eso infiere, uno, son dos trabajos, significa dos tiempos, significa desplazarte, significa estar calificando trabajos. Sí, uno sí lee, pero a veces lee los mismos textos para dar la clase y por el otro lado estás leyendo a los estudiantes sus trabajos para poderlos retroalimentar, etcétera. Pero enfocándonos en tu proyecto, es en dónde te nació o nació, sí, comentaste que fueron textos de los estudiantes del colegio de bachilleres. Pero ¿cómo nació la inquietud de decir, pues bueno, este proyecto ya se nació de un momento, eran estudiantes que habían escrito para un concurso y a partir de ahí pues se generó esta inquietud de, pues vamos a publicar, pero ¿cuál fue el motivo, el detonante de querer seguir adelante a darle voz a estas voces nobles, a estas voces jóvenes? Sí, vamos a recordar un poquito los inicios para los que no, sobre todo para los que no trabajan o no estudian en bachilleres. En nuestra institución hay un concurso muy famoso que es ESRU, un concurso de ensayo y varios alumnos míos participaron. Creo que era la primera vez que yo asesoraba a alguien, ¿eh? Creo que siempre al inicio es más la emoción, ¿verdad? Y te entregas, creo que con, con todo, definitivamente. Y varios de mis alumnos no ganaron. Era obvio que no iban a ganar todos y algunos se decepcionaron.
Entonces yo les propuse que hicieran una antología o una revista con estos escritos no ganadores y después me dieron sus textos. Casualmente en esa época conocí a una persona que tenía una editorial y cuando le mostré los trabajos se entusiasmó mucho, dijo, ay, hay que hacer una revista, pero yo en ese momento pensé en fotocopias, ¿no? Una situación muy rudimentaria, muy sencilla, pero ella se emocionó tanto que propuso hacerlo impreso, 1000 ejemplares, papel cuché, y así surgió, ¿no? Entonces yo creo que también me motivó esta persona y los alumnos también, cuando vieron ya su trabajo impreso, hubo mucho acercamiento también de parte de las familias, de otros profesores, de amigos de los estudiantes. Yo nunca había participado en una presentación literaria y fue muy emotivo también, acercamiento con medios de comunicación, que nos entrevistaran, en fin, ocurrieron varias situaciones a partir de la primera publicación. Yo me sorprendí y me gustó, ¿no? Digo, tal vez se ha platicado mucho del poder de la literatura, el poder de las palabras, pero ya vivirlo es diferente y en ese momento pensé que debía continuar el proyecto. Claro que con el tiempo muchos de los que escribieron en el primer número ya no continuaron, hicimos también varios ajustes, porque al principio no teníamos una convocatoria formal, sino que más bien se publicaban algunos trabajos de conocidos, ya después conformamos un equipo más serio con una convocatoria. Así fue como surgió. No, pues es que es muy interesante y eso es algo que es importante otra vez, ponerlo en los reflectores, porque a veces nosotros tenemos los ejemplares y pensamos que surgen de la nada, que no hay esfuerzo, que no hay trabajo, y es todo lo contrario. Es decir, ¿quién hubiera pensado que un proyecto como para estimular a un grupo de estudiantes, pues no se desanimen, no ganaron este concurso, no se preocupen, lo vamos a publicar, o sea, si ustedes se lo merecen, hicieron un esfuerzo, obviamente no siempre la vida es así, no siempre se recompensan los esfuerzos porque no hay gente, o sea, la eterna frase, ¿no? De hay talento, solamente falta gente que lo motive, que lo inspire, que lo apoye, y en este caso fuiste tú. ¿Y quién diría que ese proyecto en donde tú querías estimular a tus estudiantes surgió como un estímulo para ti y para otras personas? Entonces es como que aquí es una ley de la atracción, por decirlo así, haciendo la analogía, porque tú atrajiste esa inspiración, tú atrajiste esa inspiración y mira, 7 años después estamos hablando todavía de ese proyecto y todo lo que ha generado, porque todavía no hemos hablado de tus otros proyectos. Entonces, esa semilla ha rendido sus frutos y esos mismos frutos, como la ley de la naturaleza, va germinando en otros lugares, ¿no? Alguien tal vez comió ese fruto, se alejó tal vez de tu proyecto, pero de una u otra manera tiró esa semilla de aquel fruto que tú cosechaste y ahora se va germinando nuevos proyectos. Tal vez tú no le has dado seguimiento a esos primeros estudiantes que colaboraron, o tal vez sí, y hoy se dedican a escribir o se dedican a ser docentes tal vez o a ser promotores de algo y entonces ahí van surgiendo y creo que ese es el poder del arte en general, no vamos a hablar solamente de las letras que tal vez es nuestro objeto de estudio y nuestra herramienta fundamental, pero creo que esa es la importancia tanto del arte como de las mismas palabras, no importa la disciplina que se imparta, el chiste es estimular, el chiste es darle la oportunidad. En todo momento siempre se refieren las áreas de oportunidad, pero la pregunta es, ¿y cuándo se dan esas oportunidades? Siempre se refieren que hay áreas de oportunidad, pero lo importante es estimular las oportunidades. Y otra cosa muy importante, y más en este tipo de proyectos, dar el primer paso. O sea, tú tuviste la iniciativa de decir, vamos a publicar estos textos, pero hubo una persona que dijo, pero no lo vamos a publicar nada más en papel bond y engrapados y blanco y negro, sino vamos a hacerlo a color y vamos a hacerlo en papel bien y con un formato amplio, un formato que no es el prototípico cuando uno inicia proyectos de este tipo.
Uno siempre piensa en algo pequeñito para economizar y aquí pues lanzaron la casa por la ventana y entonces eso se va viendo la motivación, el dar oportunidades. Entonces yo lo valoro, es decir, no solamente como colega docente, sino también como una persona que cree en las palabras, que cree en las oportunidades. Y eso creo que es digno de destacar, digno de recompensar, porque muchas veces, infelizmente, las instituciones educativas pierden esa oportunidad, porque ahí se tendrían que germinar estos proyectos, no tendrían que nacer solamente de un docente, no tendría que nacer de algún directivo particular o de medio pelo, como se dice comúnmente, sino tendría que nacer de los grandes directores, de los grandes personajes de poder en las instituciones. Entonces, esto que tú estás haciendo es una labor que, por un lado, se te agradece, pero por el otro lado también pone el dedo sobre la llaga. En un país tan rico de cultura, en un país que está ávido de hablar, ávido de visibilizar, ávido de dar a conocer perspectivas, historias, que no lo haya. Mucha gente podría hablar de que ahí están las becas para los jóvenes escritores, pero si contamos el número de becas, si contamos el número de concursos en comparación con el número de pobladores y por lo tanto de voces que deberían y que necesitan ser escuchadas, es poco. Entonces, para mí tu proyecto, que esta es como la primera etapa de la que estamos hablando ahorita, de Letra Mía, creo que es un grano de arena, sí, en una inmensa playa, pero es un grano de arena que desde mi perspectiva es muy valioso. Es un grano que, como se podría decir, se va transformando y va haciendo metamorfosis hacia una semilla. Alguien ya va a tener la inquietud de poder hacer proyectos similares. Yo, por eso, tal vez el propósito de este video no es solamente dar a conocer tu proyecto, sino poder tal vez dar el mensaje de decir, sí se puede. El chiste es tener voluntad, el chiste es tener iniciativa, el chiste es salirte de la zona de confort, porque uno podría sentarse y decir, en tu caso o en mi caso que compartimos labor docente, pues yo nada más me enfoco a dar clases, me enfoco solamente en el número de estudiantes que tengo en mis listas y no voy más allá, ¿no? Tal vez estimulo solamente esos grupos, que eso es algo también encomiable, es algo valioso. Tampoco no es que digas, todos lo tendrían que hacer, no. Pero si alguien da un plus, comienzas a generar el derecho también de exigir. O sea, si quieras o no, cuando uno comienza a estimular, cuando uno comienza a proyectar esta iniciativa, comienzas a generar a su vez el derecho de exigir. Yo puedo exigirle que alguien haga algo porque yo lo estoy haciendo. Yo no me senté nada más a hacer lo mínimo, sino ir más allá. Entonces, creo que eso que tú dices, cómo nace, esto que nos compartes de cómo nació el proyecto, creo que es muy importante porque demuestra que el sí se puede. Esa famosa frase que a veces se dice nada más en los partidos de fútbol y demás, creo que se puede ejercer en la vida y en la vida cultural, en la vida académica, porque insisto, este tipo de proyectos no solamente se tendrían que enfocar en cuento, en poesía, ensayo, pueden ser teorías científicas, puede ser difusión científica, hay divulgación científica, obviamente, pero no es como lo necesita la población. Entonces, creo que ese es un factor importante. Y esto me lleva al siguiente punto que yo quisiera tocar contigo. En un ambiente donde vivimos en un entorno, válgase la redundancia, donde no se lee, donde se tiene una baja autoestima para arriesgarse a escribir, ¿cómo lograr consolidar un proyecto como Letra Mía? Yo creo que primero hay que investigar un poco sobre esto que comentas, porque ya asistiendo a los eventos, a los encuentros, nos damos cuenta de que sí existe una gran comunidad lectora. Tal vez no consultan los textos que a nosotros nos gustaría, ¿no? A nosotros como adultos, como profesores, pero sí hay bastantes personas interesadas, sobre todo la población más joven, es lo que yo descubrí. Y, y además no solo leen, sino que comparten también estos contenidos en diferentes medios.
eh, ahora en las redes sociales, más que nada creo que en internet, ¿no? Es donde yo lo he notado. Creo que los que menos leemos somos nosotros, Leonel. O a lo mejor sí leemos, pero no tenemos esta costumbre de reunirnos para compartir lo que estamos comprando, lo que estamos leyendo. Entonces, más bien, yo creo que nos hace falta investigación en este sentido. Lo que yo te comento es lo que observo en las ferias del libro, que, bueno, a veces voy a poner un ejemplo de un autor muy conocido, Benito Taibo, que llena auditorios, ¿no? Que miles de personas lo van a ver. Otro que es un booktuber, no sé si nuestros amigos lo ubiquen, se llama Alberto Villarreal, que él me sorprendió en una feria en la FILIG, que por cierto también tendríamos que hablar de este tipo de espacios que se pierden, ¿no? La feria para los jóvenes lectores, que ahorita creo que no va a haber nuevamente. Y bueno, te cuento este ejemplo de Alberto Villarreal, que a mí me dejó sorprendida. Él es un booktuber, es un joven que tiene un canal para hablar de libros. Yo creo que su canal ya tiene como 8 años más o menos, o más, tal vez. Y también ahora es escritor, tiene muchos seguidores y me tocó verlo en una feria, en una FILIG, no me acuerdo, creo que hace 3 o 4 años. Se tardó 5 horas firmando libros. 5 horas, sorprendente. No sé cuál fue la cantidad, pero sí me acuerdo que tuvo que cancelar un vuelo o una cuestión así, pero una fila enorme. Yo no lo podía creer. Más bien creo que lo que nos hace falta es asistir a este tipo de lugares, observar estos fenómenos y replantear esto que comentas, ¿no? Yo creo que sí se está leyendo, incluso yo me imagino que muchos jóvenes leen más de lo que yo leía a su edad, definitivamente, o tal vez es que existen ahora los canales para compartir esto, ¿no? Eso es lo que a mí me parece. Y también para escribir, hay muchos talleres de escritura ahora con la pandemia surgió también esta posibilidad de manera virtual. Entonces, tendríamos que revisar esas estadísticas y también nosotros preguntarnos qué es lo que quisiéramos que lean los jóvenes, ¿no? O nuestros compañeros también. Eh, una vez le entrevistaron a una profesora y le preguntaron que cuántos libros leía y dijo que leía un libro por semana, una cosa así, más o menos. Yo compartí el video con otros compañeros, profesores, y me decían, eso no es posible, no puede leer tanto. Yo dije, ay, pues a mí no se me hace tanto. Hay chicos, bueno, hay adolescentes que leen más. Así que creo que sería un buen tema para debatir, definitivamente. Creo que has dado al clavo, porque las comunidades, porque aquí estamos hablando tal vez de comunidades, entonces tal vez el choque generacional es el que está hablando por mí en este instante, porque uno pensaría que no hay lectores o que no hay tantos espacios, porque uno está pensando en los espacios de hace unas décadas también. También las comunidades virtuales no son tan nuevas porque no estaban, otra vez, hablamos de cuestiones sociales, ¿no? Es decir, el acercamiento del Internet, el tener dispositivos, tener una calidad de Internet, implica generar estas comunidades. Y entonces muchas veces el choque generacional de decir, es que yo no lo veo en la librería, porque yo estoy acostumbrado a ir a la librería y ver a la gente y ver las novedades. Tal vez eso está muy relacionado con mi generación. Pero tal vez lo que acabas de decir es, también tenemos que ser conscientes hoy de que alguien puede comprar un libro desde la comodidad de su casa y leerlo en un dispositivo digital, ya sea el Kindle o ya sea en su mismo celular o ya sea en su computadora, y tal vez esos datos no aparecen en las estadísticas, porque tal vez las estadísticas se siguen haciendo de libros físicos o de ciertas editoriales que pertenecen a esta gran cámara
de Comercio Editorial, que es la que da esas estadísticas. Pero sí, tienes toda la razón. Uno lo ve en todo momento. Nuestros adolescentes, las adolescencias que hoy imperan, es un momento histórico, tal vez sí están leyendo, efectivamente, tal vez no están leyendo esos libros canónicos, no están leyendo a Kafka y no están leyendo a el Demian, que era como el libro canónico para un adolescente, para que establezca su identidad, pues tiene que leerlo. Ese tipo de situaciones creo que coincido contigo. Tal vez lo que nos falta ver, lo que nos falta hacer notar son estas nuevas comunidades. Por ejemplo, el boom de editoriales independientes. Entonces, que muchas veces se nota cuando asistes a ciertas ferias de libro o cuando comienzas a acercarte a estas comunidades que obviamente están siendo aplastadas por los grandes corporativos. Entonces, ese tipo de situaciones, ahorita, por ejemplo, la pandemia pudo ser un buen punto de partida para hacer ver a estas comunidades. ¿Por qué? Porque esas comunidades ya tenían unos pasos adelantados en comparación con las generaciones y los modelos anteriores, porque ya tenían los dispositivos, porque ya tenían los canales. Por ejemplo, esta anécdota que comentas de efectivamente, este muy conocido y reconocido booktuber, efectivamente, y mucha gente podría decir, ¿y ese quién es? Y comienzan los prejuicios de, es alguien que aparece en YouTube. Ay, seguramente, entonces, por eso estos jóvenes lo siguen, porque habla de chistes, porque seguramente hace comentarios bobos y como estas generaciones inconscientes, ¿no? Y en vez de acercarse a la obra, poder criticar a partir del conocimiento. Entonces, creo que tienes toda la razón, pero creo que es importante, porque ahí el meollo del asunto, el pero ¿cómo hacer esa transición? Tal vez este mensaje tendría que ser dirigido a personas que tienen nuestra edad. Es decir, es la invitación tal vez de hacer esa transición, de entender que los momentos han cambiado, los tiempos han cambiado y las formas de expresión han cambiado. Muestra de ello es esto que tú bien dices. Acercarse tal vez a las ferias de libro, acercarse tal vez a las redes sociales y ver estas comunidades, estos grupos en Facebook, estos grupos en distintas redes sociales o estas famosas mismas plataformas, ¿no? Como Scribit y demás, donde la gente comparte libros. Las fanfiction es un ejemplo claro, ¿no? De que la gente está leyendo, conoce y en consecuencia crea. Creo, a su vez, que es importante hacer ver esto. Y creo que, en consecuencia, proyectos como el tuyo cumplen con esa función. Porque, por un lado, le das espacio a las voces nobles que están apenas estudiando, que tienen tal vez sobre ellos ese prejuicio de eres joven, por lo tanto, inexperto y por lo tanto no tienes nada que decir. Todavía apenas estás en proceso de maduración. Tu voz no vale todavía, ¿no? Pero también existe por el otro lado otro proyecto en el que tú ya te has acercado a personas que ya van creando una trayectoria que es importante, que tal vez no se compara, o tal vez sí, eso lo tendríamos que también estudiar, con la trayectoria de, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, Benito Taibo. Benito Taibo ya es un personaje reconocido, proviene de una familia conocida y reconocida, publica en estas grandes editoriales transnacionales, pero ¿por qué no creer que un joven de 20, 25 años, ya olvidémonos un poco de estos estudiantes de educación media superior y licenciatura, comencemos a concentrarnos ya en profesionales, gente que ya tiene muchos años escribiendo y ya está consolidando un estilo, etcétera? ¿Por qué no darle la oportunidad a ellos? Y entonces creo que ahí es donde entra esta segunda parte de tus proyectos, donde te acercaste ya a escritores que publican y entonces comienzas a darles un espacio y en consecuencia les comienzas a dar una voz y en consecuencia comienzas a hacer notar que no solamente existen esos autores, esas autoras de canon, esos autores que llevan escribiendo desde los años 50, los años 60 y todavía siguen publicando y automáticamente la gente se desborda por esos libros porque entre comillas es algo seguro. Es un escritor, una escritora consolidada. Es el escritor o la escritora que invitan a las grandes cadenas televisivas. Es el gran escritor que siempre va a encabezar los carteles de estas ferias de libro. Pero a veces se olvidan de esos pequeños stands donde hay voces
que muchas veces reflejan más una realidad. Entonces, ahí, ¿esto a qué me lleva? A esa segunda etapa de tus proyectos, donde ya comenzaste a darle escritura y darle espacio a estudiantes, pero después, como tú bien compartías, te comenzaste a acercar a los escritores. Entonces, ¿cómo surge esta situación? Surge a partir de este primer proyecto que comenzaste tú a vislumbrar, que había voces y en consecuencia comenzaste este progreso de estudiantes ya a autores que tal vez no están en las grandes, encabezando los grandes carteles de las ferias de libro, pero que ahí están y que están presentes y que están trabajando y que por lo tanto merecen espacio. ¿O cómo surge esta segunda etapa de tus proyectos? Sí, está totalmente relacionada y aquí aparece otro elemento del que me gusta mucho hablar, la inseguridad. Oye, siempre nos critican, eh, no debes tener tanto miedo a los nuevos cambios, ¿no? Tienes que mostrarte seguro, aunque no sepas, tú debes mostrar una cara diferente. Cuando teníamos que presentar Letra Mía, yo no sabía exactamente cómo eran estos eventos literarios, cuál era el protocolo o los puntos que debíamos seguir en las presentaciones de libros. Y yo creo que muchas personas que somos inseguras en este sentido, lo que hacemos es buscar ejemplos. Así que antes de realizar estos encuentros, yo acudí a muchas presentaciones para ver cómo lo hacían otras personas, cuánto duraba la charla, cómo iniciaban, cómo terminaban, en fin. Y entonces, si teníamos una presentación en la feria del libro el viernes, por ejemplo, yo trataba de ir desde el martes para conocer otras formas de difundir. Y ahí fue que conocí a estos autores. Muchos me impresionaron porque cambia el panorama, es muy diferente a lo que nos enseñaron en la escuela. Como mencionas, es distinto el contenido de los libros que leímos en clase, que leímos nosotros, a lo que están presentando ahora las nuevas generaciones. Y de hecho me volví fan de algunos autores, a donde ellos iban, yo los seguía, les tomaba foto, me tomaba foto con ellos, quería que me firmaran todos sus libros, así como cuando te gusta un cantante, un artista, algo así. Yo era como la fan de varias, todavía soy la fan de varios escritores. Los seguía hasta su casa. No, eso no, eso último, no, por supuesto. Pero así fue como conocí. Y luego ellos me presentaban a otros. Entonces se hizo una cadenita. Y además, como había mencionado antes, también con las autoras, conocer esa posibilidad, ahorita que yo te decía de la inseguridad, cuando vi a varias escritoras geniales, sorprendentes, maravillosas, y que decían, ay, estoy muy nerviosa, estoy muy insegura, es mi primer libro. Yo decía, ¿cómo pueden tener esos nervios si son magníficas, no? Entonces, de ahí surgió la admiración hacia estas personalidades. Y nuevamente la pregunta, ¿y por qué yo no las conocía? ¿Por qué no han ido a mi escuela? ¿Por qué no se hace la difusión? Tal vez este proyecto no sea tan grande, pero en lo que se pueda colaborar. Por eso es que decidimos hacer un número especial de la revista denominado Letra Mía Trayectos, que en este caso ya no era para difundir textos narrativos de los jóvenes, de los alumnos, sino más bien tiene entrevistas, charlas, recomendaciones literarias para difundir a estos autores, que no son tan nuevos. Mira, aquí está. Desgraciadamente, llegó la pandemia. Aquí está Letra Mía Trayectos. Solo pudimos hacer este número impreso porque asistíamos a estos eventos literarios en escuelas, ferias,
charlas, en fin. Y ahí vendíamos la revista de manera física. Con la pandemia todo cambió y continuamos, pero ahora con números digitales, que de hecho lo pueden descargar también de manera gratuita en la página. Aquí ya voy a aprovechar para decir todas las redes y los medios de contacto. La página de internet, revistaletramia.com.mx, revistaletramia.com.mx, Facebook, Letramia, Twitter, Letramia Revista y Instagram, perdón, Instagram, porque si no me van a colgar ahorita. Letramia Revista también. Aquí nos pueden encontrar. Y ahorita que mencionabas esta parte de los booktubers, tenemos un directorio de creadores de contenido, de estos jóvenes que hablan de libros en internet. Tenemos el directorio donde incorporamos a varios chicos, y esto para mí es muy importante porque en varios cursos a los maestros nos dicen, vean a los booktubers, pero a mí nunca me dicen ejemplos, nombres, direcciones, redes sociales. Entonces, nosotros difundimos esto en Twitter y le pedimos a nuestros seguidores que nos dieran sugerencias, cuáles eran sus booktubers favoritos para conformar este directorio. Y a partir de las propuestas, conformamos un listado y después la diseñadora agregó imágenes, un estilo muy fresco con las redes sociales de todos estos jóvenes. Pueden encontrarlo en esta página, en revistaletramia.com.mx. Ahí pueden descargar el directorio para conocer a estos talentos. Sí, lo que tú decías hace rato del estigma de YouTube, yo también lo tenía. Yo también decía, ay, seguro Alberto Villarreal ha de ser un chico que no tiene mucha profundidad, ¿no? Pero cuando observé sus videos y los libros que recomendaba, me sorprendió. Yo también los he leído, a mí también me gustaron, obviamente no todos, hay diferencias, pero yo por eso les digo, anímense. Tal vez no les va a gustar, no sería imposible que a todos nos guste, pero es muy valioso que conozcan estas propuestas. Sí, ahí es otra vez donde le has dado al clavo, porque normalmente siempre se habla esto que tú bien refieres, de pierde el miedo, da el primer paso y demás, pero solamente a veces esa voz social que nada más estimula para ser emprendedores y demás, te estimula para dar el primer paso, pero cuando lo das te sigue prefiriendo el producto ya conocido, el producto que siempre está ahí cuando dices, pues, ¿por qué no le das una oportunidad a alguien más? Entonces, por ejemplo, esta segunda etapa de tus proyectos, entonces, uno fue, como tú bien dices, era darle voz a los estudiantes y ahora era dar ya voz a autores, a creadores, a creativos que también merecían esa voz, porque ya tú tal vez ya habías cimentado los primeros pasos, eran estos estudiantes. Entonces, tal vez tú te comenzaste de manera inconsciente, no lo sé, eso tú ya me lo dirás, tal vez comenzaste a decir, pues bueno, ahí están los primeros pasos, darle un espacio a los estudiantes para que comiencen a crear un estilo, comiencen a crear una carrera. ¿Y después qué pasa? Es como muchas veces lo que ocurre con los estudios universitarios o la vida académica, ¿no? Estudias primaria, secundaria, media superior, superior. Entonces, como que el mismo Estado te paga, ¿no? Si estudias en escuelas públicas, te incentiva, ¿no? A seguirte motivando, a seguirte preparando. Mágicamente te titulas, juras y rindes protesta en tu defensa de tesis y se cierran las puertas porque quieren gente con experiencia, porque quieren que tengas palancas. Y entonces cuando dices, y todos esos años de formación y esos momentos de incentivar, ¿en dónde quedan? Y lo mismo pasa en el arte, como tú bien decías, es anímate, arriesgate, pero ¿dónde están los espacios? ¿Dónde están las oportunidades? Entonces muchas veces otro error generacional.
esta generación busca sus propios espacios, porque sabe que esos espacios que ya existían, estos grandes conglomerados de editoriales, a veces te van a cerrar las puertas, porque ellos piensan en ventas, piensan en los negocios mayúsculos, no piensan en dar espacios, en dar oportunidades. Y entonces estas nuevas generaciones han aprendido a buscarse sus espacios. Entonces, eso desde la perspectiva literaria. Pero a veces hay gente que sigue apoyando esos nuevos movimientos o también le da voz a ciertos autores clásicos que tal vez se van también perdiendo y existe este directorio de booktubers. Y entonces ahí se comienza a generar esto que hablábamos hace unos minutos, las comunidades. En el caso de Letramía, generó una comunidad de gente que comenzó a ver en ustedes y en su proyecto un lugar y un espacio en donde podían expresarse. Y entonces ustedes cuando hacen esta convocatoria de decir, pues díganos personas que recomienden libros, díganos personas que por X o Y razón no han tenido una gran difusión, usemos este espacio, aportemos ese granito de arena y comencemos a darles voz, a darle imagen, como tú decías, incluso hasta en el mismo diseño de este directorio que bien mencionas que pueden descargar en la página, que justamente en la pantalla se va a ver todas las redes sociales y la página ya lo pudieron ver en la pantalla. Ahí está ese espacio, es ese granito de arena. Y ese granito de arena puede comenzar a generar o tornarse, mejor dicho, en un eslabón, porque alguien puede comenzar a darse a conocer. Y como tú bien decías, lo mismo cuando tú comenzabas a acercarte a escritores. Y este escritor que tú admirabas y conocías te presentó a otro, y este autor te presentó a una autora tal vez, y esta autora, y se comienzan a generar comunidades. Y entonces esa inspiración y esa motivación de dar el primer paso es importante, pero también es importante el trayecto, hacer camino, recorrerlo. Entonces, ese aspecto creo que es muy importante y espero yo el mensaje que esté dando esta charla que estamos teniendo, que se arriesguen. Si son jóvenes, a dar ese primer paso en lo que quieran. Pues tal vez tú y yo somos hombres y mujeres de letras y de palabras, perfecto. Pero si ellos tienen otro interés, entonces dar ese paso, confiar y saber buscar apoyos y tener conciencia de que va a haber gente que los va a querer minimizar, va a querer abusar de ellos, de su inocencia o tal vez de su ímpetu. También tienen que uno conocer qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y entonces hay, como tú bien decías, la investigación en todos los rubros. Tal vez muchas de mis afirmaciones son producto de la ignorancia, entonces eso genera investigar, analizar, conocer. Y lo mismo pasa para la gente que quiere dar los primeros pasos. Es decir, como tú lo hiciste también en tu proyecto. Tú no sabías cómo se hacían presentaciones de libros, cuánto tenían que durar, cómo se acomodaban las mesas, cuál era el protocolo. ¿Y qué hiciste? Investigar. Entonces, creo que eso es lo que yo quiero mostrar en esta charla. Que no hay una fórmula del éxito. Tú y yo no somos coaching y no damos cursos para cómo gestionar proyectos, pero tal vez con nuestras propias acciones podemos ser un ejemplo de que sí se puede, de que hay que hacer trabajo, que hay que hacer esfuerzo sin importar hacia dónde queremos dirigir nuestro esfuerzo, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas. Pero tú no te quedaste nada más con Letramía, diste el paso y te transformaste tú misma en booktuber. ¿Cómo pasas eso? Es decir, tú y yo somos de una generación que veía la tecnología como algo pues muy nuevo, tal vez distante, pero de repente se comienza a transformar en una herramienta y mira quién te lo dice, alguien que también ya tiene un canal, alguien que a la edad que tienen ahora las generaciones, yo no nací con el teléfono bajo el brazo, ¿no? Nosotros todavía nacimos con torta bajo el brazo. Las nuevas generaciones ya nacen con una laptop y ya nacen con un smartphone y un bebé ya sabe manejar la tecnología mejor que el padre y el abuelo. Perfecto, porque es un momento y eso no estamos hablando mal, no estamos demeritando ni nuestra propia generación ni las generaciones actuales. Pero ¿cómo ocurre ese paso? ¿Cómo ocurre el paso de haber creado un proyecto impreso, la letra sobre el papel, que obviamente producto de la pandemia, que pues ese es un tema que no tenemos que profundizar, creo que todos han padecido la pandemia, cada quien desde su trinchera y cada quien desde su circunstancia, pasó, ¿no? Por ya no poderla imprimir, sino ahora transformarlo en medio digital. Pero hablando particularmente de tu caso, ¿cómo pasa, Leslie,
de ser una promotora de letras, promotora de autores, promotora de autoras, a arriesgarse, pararse frente a la cámara y comenzar a dar su punto de vista, su perspectiva en torno de obras, autores y autoras. ¿Cómo diste ese paso? ¿Cómo fue ese cambio, esa transformación inesperada? Exactamente, sí, por la pandemia. Precisamente por este reconocimiento y admiración a los autores, llevábamos a cabo charlas, encuentros en los planteles, invitamos a varios autores y personas que tenían proyectos interesantes. Desgraciadamente todo esto se tuvo que cancelar y bueno, yo creo que muchos pensamos que iba a ser solo unos meses, ¿no? Algunas personas me contactaban, incluso mamás, alumnos, compañeros de trabajo, y me mandaban mensaje en esta época de encierro para pedirme recomendaciones. Y muchos me dijeron, ¿por qué no abres tu canal? O como otros. Y lo pensé mucho, me daba nervio, todavía me da nervio, de hecho. Y más por ser profesora. Yo creo que siempre hay algún alumno al que no le vas a caer bien, o tal vez muchos alumnos. Yo tenía el temor de que tuviera ofensas o burlas por parte, o independientemente de ellos, ¿no? De cualquier persona. Entonces dije, bueno, voy a iniciar mi canal, pero no va a salir mi rostro. Y empecé a hacer en esa época diarios de lectura. En unas libretas anotaba un registro de mis libros. No era un resumen como tal, más bien compartía las sensaciones que me generaban, anotaba alguna frase, lo que te comentaba de que me volví fan de algunos autores, entonces también pegaba las fotografías. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos y decidí que en estos videos no apareciera mi rostro y que pudieran ver el contenido de mis libretas. Ahorita voy a mostrar algunas. Mira, aquí por ejemplo, aparte, los primeros videos eran por temáticas. Hice uno de los superhéroes en la literatura y aquí coloqué algunos ejemplos de las portadas y las fotografías de los autores. Y esto es lo que se podía ver en estos primeros videos. Y yo no aparecía. Con el tiempo vamos adquiriendo mayor confianza. Tú seguramente ya lo experimentaste. Y así fue, poco a poco me animé ahora a mostrar ya mi rostro. Mira, aquí tengo otro ejemplo. Este es un libro de Edgar Omar Avilés y hasta puse mi foto aquí con él cuando lo conocí. Esto es lo que yo mostraba. A la gente le llamó mucho la atención porque es poco común. A estos ejercicios se les conoce como prácticas de journal que pueden encontrar digo, a mí no me gusta mucho utilizar la palabra extranjera, ¿no? Yo prefiero decir diarios de lectura, pero en internet van a encontrarlos como videos de bullet journal y verán que existen ejemplos similares. Mira, aquí también coloqué las portadas. Ya con el tiempo que tuve más confianza, sí aparecen mis libretas. Ay, esta autora me encanta, se la recomiendo muchísimo. Alaide Ventura. Aquí también coloqué su imagen. Y ahora aparece el contenido del cuadernito y también yo, ¿no? Lo cual me ha servido bastante porque el verme
verme físicamente, digo, ay, creo que tendría que hacer aquí un arreglito en la iluminación, incluso hasta en la postura, en fin. Es una buena recomendación también. Ahorita que ya no hay exposiciones como antes, creo que nos está faltando esa parte, entonces a todos les recomiendo yo que se graben, aunque no hagan el video, aunque nadie los vea, pero grábense para que ustedes se observen y noten en qué pueden mejorar. Así fue como, mira, también en BookTube hay una dinámica muy bonita de los book tags y realicé el book tag de las telenovelas. Entonces, mira, aquí puedes ver también un ejemplo. A ver, aquí, eso es lo bonito de tenerlo todo registrado, que si ya se me olvidó de qué se trataba. Por ejemplo, aquí nos preguntaban, libro que ames y odies al mismo tiempo. Ya a esta categoría le llamaban Teresa. Yo no vi la novela, pero supongo que tiene algo que ver, ¿no? Con ese programa. Y entonces yo puse ahí el libro de Farabel, porque al principio no me gustó, no le entendía nada, pero al final me encantó. Luego te preguntaban, libro escrito bajo un seudónimo. Y yo puse el de Cácaro, que es un libro de la historia del cine mexicano, escrito por varios moneros. Normalmente ellos no usan su nombre verdadero. En fin, así está esta dinámica muy entretenida. Ya ves que dicen que leer es aburrido, pero no. Si encuentras el libro correcto, no lo es. ¿Y cuánto tiempo te dura hacer eso? Es decir, todo ese proceso de, comencemos el proceso de todo tu proyecto como booktuber, de hacer estas imágenes, tal vez investigar un poco, redactarlo, en tus primeros videos donde no apareces tú físicamente, ponerlo frente a la cámara, editarlo. ¿Cuánto tiempo de trabajo hay detrás de ese proceso o había detrás de ese proceso y ahora en el presente cuánto se tarda Leslie en hacer sus videos? Ah, muy buena pregunta. Claro que hay un cambio importante. También esto a mí me sirvió mucho para disminuir el estrés que teníamos, que yo creo que todos lo vivimos de una manera diferente. Empezar a recortar, pegar, escribir, esto a mí me sirvió como una terapia maravillosa. Me tardaba como una semana más o menos para hacer un video, sin contar el tiempo que tomé en leer el libro. Eso ya es aparte. Tal vez es un libro que ya había leído, sin contar ese lapso, tardaba una semana, pero yo lo hacía con mucho cariño, era una actividad muy placentera para mí, me servía. Ya ves que hay personas que se dedicaron a hacer platillos y hacían pasteles. Cada quien tomó una actividad de apoyo y yo utilicé esta de los diarios. Entonces sí me tardaba como una semana. Y aparte la edición del video. Ahora ya cambió porque no tengo el equipo adecuado para esta dinámica. Ya no tengo espacio en el celular y yo todo lo hago en el celular. Mi lab, la verdad, no tiene las características adecuadas, entonces todo lo hago en el teléfono, pero ya no tengo espacio porque, como tú sabes, utilizamos diversas plataformas, más otras aplicaciones, el WhatsApp, en fin, ya no tengo espacio. Ya los últimos videos, que son los de este mes, son transmisiones en vivo. Para esto utilizo StreamYard. No necesito un espacio en mi celular. Hago la transmisión y hablo de los libros. También coloco algunos ejemplos de los diarios, pero lo hago todo en vivo. Es una nueva experiencia. A ver qué tal me va. Mira, No, estos pues son qué mis... valiente, ¿no? Es decir, créeme, es de valientes hacer eso. Me ahorro la edición. ¿Sí? Y es que también si eres muy perfeccionista,
Yo creo que sí me llegó a pasar con videos que los repetí 3 veces y ninguno me gustaba. Y en cambio, en la transmisión en vivo, ni modo, ya se fue así. Sí, no, tienes toda la razón en esa situación, pero bueno, yo todavía no tengo esa valentía como tú, no es que yo sea perfeccionista, creo que todavía mis inseguridades vencen precisamente por lo que dices, ¿no? Esto de la palabra es un arma de doble filo. Así como puede abrir senderos, puede cerrarlos. Y no porque uno vaya a decir algo políticamente incorrecto o algo relacionado con la discriminación o la misoginia o la transfobia. No, sino porque tal vez das mal un dato. O sea, imagínate, estás recomendando un autor, estás recomendando un autor, estás recomendando un libro y de repente das mal un dato. A veces hay gente que es seguidor, o por ejemplo, tú que podríamos decirlo, haces reseñas y recomendaciones la mayoría del tiempo de autores y de autoras vivas, de autores vivos y que tienen sus seguidores. Algunas personas no tienen fans, tienen fanáticos. Entonces, cometer un dato mal dicho puede ser imperdonable. Obviamente está el riesgo, ¿no? También uno lo vive en el aula cuando estás impartiendo clases, que se te olvide un nombre, se te olvide un dato, pero no hay registro. Bueno, ya sé que los estudiantes tienen memoria de elefante para los errores del docente y no te la van a perdonar cuando lo descubran, pero no hay registro. Pero en estos casos, sí hay registros. Entonces, es un juego, pero créeme, te admiro por eso. Entonces, te admiro totalmente por esa valentía, no solamente por tu proyecto y demás, que también es un acto de valentía, de heroísmo, sino ahora ese transitar, ¿no? Ese transitar de dedicarle tanto tiempo. También es algo que otra vez, como lo decíamos hace unos minutos, valorar el tiempo que hay detrás de un proyecto. Es decir, ser consciente, o sea, si tal vez tú por humildad o por modestia no lo quieres decir, pero eres docente, tienes una vida, y todavía dedicarle un tiempo a hacer estos diarios, a hacer los videos, es algo digno de admirar, es algo digno de reconocimiento, porque a veces pasa, o sea, ahí está el producto, ahí están los videos, ahí están los en vivos, ahí están las imágenes que tú muestras, cuando editabas tú, ¿no? Que esto que tú nos compartes, pues tuve que hacer 3 videos y tal vez era un video que dura 10, 15 minutos, pero detrás de esos 10, 15 minutos que vemos nosotros en la pantalla, hay horas de trabajo, hay horas de sacrificio, a veces uno no convive con la familia por estar haciendo esto y más aparte estar haciendo tu trabajo, porque yo que sepa, tú no te has vuelto de la luminaria de las redes sociales y ya vivas por los views y demás. Espero que pronto así sea, que tú ya tu trabajo no solamente tenga ese reconocimiento tanto personal como de las personas que te conocemos y te reconocemos, sino también que tuviera ya un ingreso. Eso pues se va en el proceso, se va logrando paso a paso, pero hay gente que se dedica a eso, entonces tú dices, pues bueno, a eso se dedica, todo el día está grabando, todo el día está editando, porque ese es su trabajo, porque ese es su ingreso. En tu caso y en mi caso no es así, es esta intención de referir nuestras pasiones, de referir lo que nos gusta y cómo nos gusta. Tal vez esta vocación docente también, ¿no? No de ser didáctico y de enseñar el buen camino, sino de mostrar una nueva perspectiva, que ese es un poco de los mantras que hay aquí en Yo Leo, ¿no? Las palabras, la literatura, es esa posibilidad, ese mundo de posibilidades, es darle voz al hubiera. Y es lo mismo en nuestros proyectos, es dar una percepción, dar una perspectiva. Tú, en los colores que tú escoges, las imágenes que tú escoges, las palabras que tú escoges para dar tus recomendaciones y tus observaciones, es algo que tiene que ser valorado, no por lástima, no por, ay, pues qué bien, no, porque todo lo que hacemos, todos los aquí presentes, todos los que están viendo este video y hasta los que no, se tiene que reconocer su esfuerzo. Y entonces, tal vez en nombre de muchos, yo te quiero reconocer eso, porque tengo que ser consciente y tal vez es un poco de empatía, porque coincidimos en muchas cosas, es eso, es el esfuerzo que hay en el trabajo, incluso este proyecto, ¿no? Tus primeros proyectos, ¿no? De Letra Mía. Hay un esfuerzo, no simplemente es, pues ahí están los textos, tiene que haber una edición, por ejemplo, es algo que hay que comentar, ¿no? En la página legal, aquí está el nombre de las personas que están detrás
de este proyecto, de este producto. No es el producto de solo una persona, no solamente son los textos de las personas que le dan nombre o que son los autores y las autoras de los textos. Para que salga esto, es un conjunto de personas, es un conjunto de sacrificios, es un conjunto de esfuerzos que tienen que ser reconocidos. Entonces, ese proceso que tú nos estás compartiendo de haber nacido en el aula de clases, ahí nació, ¿no? De haber invitado a los estudiantes a participar en este concurso, que pues por los azares del destino no ganaron, y te nació tal vez este estímulo de que naciera el proyecto de Letra Mía, y esa primera etapa, o podríamos llamarla en segunda, la primera etapa fue invitar a tus estudiantes a asesorarlos. Yo te entiendo, yo que también trabajo para el colegio de bachilleres, la primera vez que a mí me dijeron asesorar y te luces, ¿no? Y corrección, y haces casi que pules los textos para que de repente aparezca un juez y digan, este texto está tan bueno que no lo pudo haber escrito un adolescente, y así de, sí lo escribió, pero para eso yo soy asesor, para ponerle las comas y quitarle las cacofonías. Pues para eso es mi trabajo, es ser, no es yo escribirle el texto, sino yo corregirlo. No, pues esos problemas, para aquellos que no conozcan ese concurso, pues más o menos raya por esas situaciones. Cada plantel nada más tiene 3 ganadores, de vez en cuando hay menciones honoríficas, entonces participan cientos y cientos y solo ganan 3. Y entonces uno siente la empatía de decir, ¿y qué hacer con esos textos? Entonces ahí nació, esa fue tal vez tu primer proyecto. La docencia te llevó a querer estimular a tus estudiantes. Viene tu segunda etapa, Letra Mía, ya como un proyecto editorial, que se escriba, se publique, un número importante de ejemplares, no solamente 50, para uno, para cada estudiante, ya nada más para, mira, aquí está tu ejemplar y disfrútalo. No, se explotó como un proyecto consolidado. Después esto te llevó a conocer nuevos autores, a conocer nuevos lugares. Entonces nace Letra Mía Trayecto. Entonces, y después te animas, producto de la pandemia, que también este proyecto llamado Yo Leo, también nació producto de la pandemia, te atreves a hablar, en una primera instancia, solamente hablar frente a una cámara. Y después viene tal vez hasta una cuarta etapa, que es donde Leslie ya deja de ser solamente la voz y se transforma en un rostro y una voz. Y ahora viene hasta tal vez una quinta etapa o un 3.1, 3.2, o si se quisiera subdividir, y ahora es, ¿cómo se llama? Transmisiones en vivo. Entonces, ahí se muestra, o sea, este proyecto que lleva 7 años contigo ha ido adaptándose a la pasión, sí, pero también se ha ido adaptando a esto que decíamos, de tomar riesgos, porque tú te hubieras podido haber quedado solamente con una publicación con tus estudiantes, pues como nada más, así como docente que nada más genera su tribu y son sus estudiantes y ya, y no, y dices, pues sí hago ese esfuerzo y haces el sacrificio que también es valioso, pero solamente entre mis estudiantes y yo. No, tú lo expandiste. Después expandiste tus propios hábitos al salir y comenzar a descubrir nuevos autores, nuevos lugares, viajar, todo lo que implica también ser promotor cultural, que eso también, piensa uno que es, hay solo gozo. Sí es gozo, pero también implica un trabajo, también implica un esfuerzo, también implica ahorros, porque yo que sepa, a ti nadie te promociona. Entonces no te dicen, Leslie, ven con todos los gastos pagados, hotel 5 estrellas, la suite presidencial. No, es también un esfuerzo, es ahorrar, es saber hacer plan de viaje, sin olvidar tus deberes laborales, sin olvidar tu vida. Entonces, ese tipo de cosas es lo que se tiene que valorar. Ahorita tú y yo estamos hablando desde la perspectiva del docente y del promotor cultural, en tu caso la promotora cultural, pero también de los autores. Escribir, si no tienes un contrato con estas grandes editoriales, no puedes presumir que vives de tus letras. Entonces también tienen otros trabajos, tienen otras circunstancias, tienen otros momentos. Tal vez en sus pocos tiempos libres de sus deberes laborales es cuando se atreven a escribir o cuando pueden escribir, aunque sea su pasión, pero no pueden vivir de ello. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que alejarnos un poco del capitalismo, por decirlo así, y pensar solamente en el ingreso y en el negocio. Obviamente a uno le encantaría poder vivir de lo que te apasiona, al grado que existen estas frases hechas de yo pagaría para que me dejaran hacer esto. Infelizmente vivimos en una situación, en un mundo donde hay que pagar servicios, hay que cumplir ciertos requerimientos fiscales y etcétera. Entonces,
toda esta trayectoria que tú nos estás compartiendo, Leslie, creo que es digno de ovación de pie y con pañuelo, así como si estuviéramos, no sé, bueno, yo no soy fanático de la tauromaquia, entonces hablemos de cuando Hugo Sánchez anotó su gol contra el Logroñés y la gente sacó su pañuelito, algo de ovación multitudinaria, o en un concierto cuando sale, o en una obra de teatro cuando salen los actores al final de su representación y la gente los ovациona. Creo que eso es algo digno de admirar, y es algo que también a su vez, como decía, puede inspirar, es decir, tal vez al estudiante que tal vez también se arriesgue, como se atrevió Leslie, tal vez en un primer momento nada más hacer una voz que también merece ser escuchada, y a partir de imágenes y cápsulas y no sé, crestomatías, etcétera, o tal vez si tiene el valor, pues puede hacer un podcast, por ejemplo, ¿no? Ahora que están el boom de los podcasts, pues tal vez no se atreve a que no tiene la tecnología de una cámara y demás, pero puede grabar su voz, puede grabar sus percepciones, sus perspectivas, sus puntos de vista, lo puede hacer con toda confianza. Entonces, creo que tu labor es de digna de destacar porque inspira. Entonces, inspira no solamente, así como inspiraste a tus estudiantes en un momento e inspiraste un proyecto como Letra Mía, que sigue. Ese proyecto no ha muerto, ese proyecto todavía sigue, solamente se trasladó de un soporte físico a un soporte digital. Todos esperamos tal vez que después de esta pandemia, tal vez se retome y sigan los dos soportes. Eso pues ya se sabrá con el tiempo. O tal vez Letra Mía se transforma en un canal de YouTube, o tal vez se transforma en un podcast, o tal vez ya se transforma en una editorial. No sabemos hacia dónde van los proyectos. Uno puede tener sueños, puede tener aspiraciones, pero hay que darle tiempo al tiempo. O sea, uno como hijo de relojero que soy, entonces valoro el tiempo, ¿no? Entonces la medición del tiempo es algo mínimo para mí, muy importante, darle el tiempo al tiempo, como dice también esa famosa canción de Jarabe de Palo, ¿no? Entonces, es importante. Entonces, la siguiente pregunta, ya un poco para encaminarnos hacia el final, es, ¿tienes algún proyecto pensado o tienes alguna meta que siga evolucionando este proyecto, que no sé si te habías dado cuenta de todos esos momentos y todas esas evoluciones y todas esas ramas que fuiste creando? O sea, sembraste una semilla con un grupo de estudiantes y mírate ahora, hablando con escritores. He visto en tus redes sociales que has tenido la fortuna de asistir allá a ferias de libro fuera de la metrópoli. Entonces, y eso es producto de una dedicación, de un esfuerzo, de una pasión. Entonces, esa pasión, ¿hacia dónde está dirigiendo a Leslie en estos momentos? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? ¿O todavía vas a seguir mi frase de ahorita y dejar que el tiempo y las circunstancias te vayan dirigiendo un poco? Buena pregunta. Esto lo he reflexionado mucho últimamente, pero antes quiero decirles algo que ya no mencioné respecto al temor que tenía de ser ofendida, de recibir insultos, que es un riesgo que todos los que suben un video van a tener siempre, pero hasta el momento afortunadamente no ha pasado, lo cual me sorprendió bastante porque tengo videos ocultos, misteriosos, que solo conocen mis alumnos, que son las clases, que sé que tú también lo haces, y muchos maestros que tenemos nuestras clases en el canal, pero está restringido solo para los grupos y todos tienen acceso, todos los alumnos tienen acceso, pero no, hasta el momento no he recibido ninguna ofensa, afortunadamente. Entonces, eso es muy importante compartirlo, porque a lo mejor uno inicia con ese estrés, ay, me van a insultar, y al menos a mí no, por ahora. Eso es algo que quería comentarles. Y también que todo esto me ha traído experiencias muy lindas, definitivamente no tendrían precio. Y los amigos, que es algo que yo siempre recalco en las charlas y con mis alumnos, que es la queja que yo tengo con la escuela. A mí nunca me dijeron que la literatura te podía ayudar a ser amigos. No sé si a ti, creo que nunca nos lo dijeron. Y de todo lo que se ha dicho de la narrativa, todas las mentiras, ¿no? Cuando te dicen que vas a ser más inteligente, más poderoso, mejor persona, que sabemos que eso no es verdad, pero yo lo que sí les puedo asegurar es que si compartes la lectura,
puedes tener más amigos y conocer gente fantástica, gente loquísima que abre centros culturales, que regala libros, que regala su tiempo. Y hay mucha gente así y solamente con estos encuentros podemos conocerla, ¿no? Tengo ahora muchos amigos y por eso creo que no tiene ningún precio. Todo este tiempo invertido ha tenido unas recompensas maravillosas y que seguramente tú también ya las tienes. Y aparte también el, un beneficio material es que varias editoriales y autores me han mandado ya libros. No es un sueldo, no es una ganancia, pero es un detalle que yo no pensé tener porque mi canal es pequeño, no tengo todavía, creo que estamos igual, ahí vamos en cifras, todavía no llego a 1,000 seguidores y a mí me llegaron libros antes de tener 500, lo cual me sorprendió mucho y agradezco en todo momento. Y ahora, ¿hacia dónde? Hace rato ya hiciste un valioso punteo, el punto número 1, el paso 2, el 3, pero faltó uno, creo que no te he contado, ese sí ya tiene menos de un mes, sabes que me dio como un ataque de ansiedad, una cosa así, por exceso de libros, y fui muy realista. Dije, estos libros ya no los voy a leer, nada más están ahí guardando espacio y aquí ya no cabe nada más, tú lo sabes. Esto es estudio, es biblioteca, salón de clases, recámara, en fin. Entonces decidí vender algunos de mis ejemplares en Twitter y me sorprendí con la cantidad de personas interesadas en adquirir estos libros. Una noche subí 20 títulos y esa misma noche se vendieron. Yo me sorprendí, todavía no lo puedo creer. Y poco a poco he liberado más espacio y también esto incluso me llevó a pensar que, que hacen falta más librerías virtuales, físicas, del tipo que ustedes consideren. Creo que también ya sería una nueva posibilidad, Ali. Creo que también ya estamos ahí en una nueva etapa, sobre todo de libros de mujeres, libros de autoras. Yo creo que si ahorita que terminemos el video subo una foto con 20 libros de autoras mexicanas, seguramente se van a vender de inmediato. Esa es otra posibilidad también que ya ahora la tengo en la mira. Y sobre letra mía sí me gustaría continuar con videos, con transmisiones en vivo, porque no implica una inversión económica tan fuerte como la impresión y también el tiempo para revisar, editar y difundir una revista es un trabajo impresionante que ahora ya estoy más consciente de ello, por eso necesitaría un tiempo para considerar regresar a esa etapa. Por ahora me gustaría seguir así con la difusión de autores y a ver qué más llega. Muy bien, muy bien. Y, por ejemplo, no habíamos hablado de esta nueva etapa que bien dices, ¿no? Entonces, en tus redes sociales has subido ejemplares y estás creando como una librería, ¿no? Todavía no tiene nombre ni nada por el estilo, pero sí, efectivamente, y esa es otra forma de divulgación, porque si tú compraste esos libros en algún momento de tu vida fue por una razón. Entonces, y ese libro te dijo algo en su momento y tal vez ahora le vas a dar la oportunidad a otra persona a que lea, conozca esa historia, esa percepción, esa perspectiva, y está bien. Y otra vez es como otra rama más en este gran árbol que ha sido creando, ¿no? Es decir, el germen, el tronco es el mismo, es difundir,
difundir autores, difundir autoras, difundir palabras, difundir historias, difundir perspectivas, difundir imágenes, difundir, como que tu leitmotiv es difundir. Entonces, la difusión es lo tuyo. Y ahora, por ejemplo, está eso, está esa posibilidad. Y también, como tú bien lo dices, has tenido grandes recompensas. Desde lo más vano, entre comillas, que es, no ha recibido ninguna ofensa, y vaya que las redes sociales permiten que cualquier persona en el anonimato aviente las bombas y aviente la piedra y esconda la mano porque no sabes quién te está dirigiendo eso, porque muchas veces las personas son cobardes o a veces ven en tu video la posibilidad de desbordar ese estrés. Tú te quitaste el estrés de la pandemia haciendo estos diarios de lectura. Tal vez yo me quité mi propio estrés haciendo, creando este canal, pero hay gente que tal vez libera su estrés y su enojo insultando, aventando piedras y escondiendo la mano en comentarios en redes sociales. Y felizmente también yo comparto el mismo temor en su momento y también el grato resultado que después de un año han insultado los libros y a los autores que he recomendado. Eso sí, pero bueno. Por ejemplo, me acuerdo mucho de un comentario sobre la madre de Gorky, ¿no? O sea, la novela La madre de Gorky, y alguien insultó que el libro era, dijo algo que no voy a citar en este momento, y es, bueno, pues se lo avisaré a Máximo Gorky, pero no es contra mí, el libro no le gustó, bueno, perfecto, ¿no? Otra vez llegamos a las percepciones. Obviamente ahí entraba un poco el Leonel docente y era como, tenía la tentación de preguntarle, ¿por qué? Argumentame, ¿no? O sea, decir que un libro, eh, argumentame, ¿no? O sea, si hubiera pasado con un estudiante mío, que no sé, tal vez el que lo escribió era un estudiante mío, yo no lo sé, porque está en un nombre que no aparece en mis listas ni en mis contactos, hubiera entrado tal vez el docente para decir, explíqueme el por qué ese libro, para usted. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, el único insulto que hay en mi canal es en torno a, si no recuerdo mal, en torno a la novela La madre de Gorky, ¿no? Entonces dices, pero no fue contra mí, ¿no? Entonces, felizmente, ese miedo que también uno tiene, porque te estás exponiendo también tú, porque estás poniendo, por ejemplo, en tu caso y en mi caso ponemos nuestro nombre. O sea, te ponemos nuestro nombre, nuestra cara, nuestro rostro, todo, ¿no? Entonces no somos un dibujo animado que puede decir comentarios y pues es el nombre del monito que está hablando animado. No, es nuestra cara y nosotros tenemos directivos y tenemos jefes y tenemos estudiantes y tenemos conocidos. Entonces, ese punto, qué bueno que lo compartes, porque a veces vale la pena dar ese primer paso. Y entonces, en tu caso particular, todos esos pasos que hemos mencionado, todos esos pasos que hemos desglosado, van a ir hacia un buen cauce. Entonces, todo va indicando que cada uno de tus pasos te va llevando al siguiente y el siguiente te inspira y así continuamente. Y ahora tienes esta nueva etapa, tienes esta idea de tal vez abrir una librería virtual de autoras. Y no solamente de autoras, sino de autoras mexicanas, ¿no? Que es nuestro entorno, nuestro contexto, nuestra realidad, porque nosotros vemos nuestra realidad y vemos que muchas veces las mujeres son calladas en todos los ámbitos, no solamente en el artístico, no solamente en el literario. A veces están siendo violentadas y alzan la voz y de todos modos son calladas. Muchas veces usan el arte para expresar esas injusticias, esas vejaciones y son ignoradas. Entonces, este proyecto que tú tienes también es otro paso más que es digno de reconocimiento, porque sigue siendo congruente con la esencia de Letra Mía, que es difundir. Ahora tal vez es difundir libros, difundir autoras y las historias que nos comparten estas autoras. Entonces, es bueno saber que tienes ya muy bien definido, en este caso no estamos hablando de algo creativo, ¿no? Como en últimos días yo he hablado con creadores y con creadoras de obras, ¿no? Que hablábamos de un poco de generar un estilo. Tú ya tienes tu propio estilo, tú ya tienes una plataforma y tienes una base donde te puedes detener y percibir las cosas. Como tú decías, ahorita no vas a regresar a tus inicios, que es esto, ¿no? Que son estos formatos. Pero de todos modos, la esencia, el espíritu de Letra Mía sigue ahí ahora desde diferentes aristas, como lo puede ser tu canal de YouTube, como lo pueden ser tus redes sociales, como lo puede ser esta librería que comienzas tú a generar. Pero la esencia está ahí, que es
difundir, darle voz, que también tú externar tu voz, porque tú no solamente eres el megáfono de otras voces, no, también tú tienes tu propia voz, tienes tu propio estilo, y eso otra vez, lo vuelvo a insistir, es digno de reconocer, porque no cualquiera, muchas personas, todos tenemos opiniones, pero no todos se atreven a sacarlas a la luz. Todos opinamos, desde cuando estamos muchas veces viendo deporte y le gritamos a la pantalla como si nos escucharan los deportistas o los directores técnicos, o cuando estamos viendo una película y comenzamos a criticar al creador del guión y cómo te atreviste a eso y por qué elegiste a tal actor y por qué elegiste a tal actriz, cosas por el estilo que todos tenemos voz, todos tenemos opiniones, pero no muchos se atreven a externar esa opinión, a subir la voz y ser escuchado por muchos con el riesgo que eso implica, descubrir que estás equivocado, descubrir que mucha gente no coincide contigo y te puede atacar. Pero también existe la otra cara de la moneda que tú bien referiste. Hay gente que te va a conocer y te va a reconocer y que va a coincidir contigo. Y a la inversa, tú vas a conocer otras voces que te van a hacer conocer otras percepciones, otras perspectivas, otras obras, otros autores. Y eso creo que es lo rico, lo valioso del trabajo que tú ejerces. Entonces, como decíamos, no vamos a hablar de docencia, esos son otros premios, son otras circunstancias. En tu labor como promotora cultural, creo que ese es el premio. O sea, tú ya tuviste incluso esos gestos de algunas editoriales, de que te conoció la editorial y te dio ejemplares para que conocieras tal vez más obras de ese autor que tú reseñaste, o viceversa, que conocieras a nuevos autores y a su vez tú te enriquezcas. Entonces, no, esto es como de ida y vuelta. Entonces, creo que cuando alguien se atreve a hacer algo de manera genuina, de manera honesta, creo que el premio va a ser ese. El premio no siempre va a ser económico. El premio no siempre va a ser, ¿cómo se puede decir? Aplausos. No siempre va a ser estas largas filas para que tú des el autógrafo. Tal vez, muchas veces el reconocimiento es el simple hecho de ser escuchado, de ser visto. Y lo otro tal vez va a venir por añadidura. Es importante también, no lo vamos a negar, pero muchas veces el trasfondo de que la gente te siga, tal vez tú en un futuro vas a tener esas largas filas, como tú lo atestiguaste hace unos años. ¿Y eso qué significa? Que hubo gente que le dedicó tiempo y esfuerzo a tu trabajo y que lo reconoce y que lo valora. Entonces, me gusta escuchar que tu proyecto no se ha quedado estancado, que este transitar, que son 7 años también, por un lado se puede ver como mucho tiempo, pero también por otro lado es como, pues, haciendo la analogía con una persona, pues, apenas va en la primaria, todavía faltan otros procesos, otras etapas que no sabemos a dónde van a llegar, porque las circunstancias, tal vez te unes, letra mía o lo que rodea a este proyecto puede crecer enormemente, puede existir esta librería que tenga este mismo nombre y te puede transformar en una editorial y se puede transformar en mil y un cosas. Entonces, es importante que el espíritu no se pierda y creo que el proyecto Letra Mía, por llamarle de alguna manera, creo que tiene en ti ese espíritu porque has sido congruente en ese sentido. Y insisto, eso es digno de reconocimiento. Yo espero que este video incentive, por un lado, a que se acerquen a ese proyecto si no lo conocen. Entonces, que no, si alguien de la comunidad de Yo Leo no conoce el proyecto de Leslie, la invitación es esa, que se acerquen al proyecto, que lo conozcan, no solamente que lo juzguen por lo que estamos diciendo, tal vez pueden pensar que yo soy el promotor ahora de ella, no, no, acérquense, así como yo lo hice en su momento, ¿correcto? Es decir, por azares de la vida coincidimos, ¿no? Coincidimos tanto en redes sociales y hace poco coincidimos en una feria y eso llevó a que fuéramos conociendo nuestros trabajos. Perfecto. Pero como dice la frase popular en muchas veces en los medios, pero la opinión más importante es la suya. Y creo que esa frase aquí queda de manera perfecta. Acérquense al proyecto de Leslie, acérquense a sus videos, tanto a sus primeros videos donde nada más era una voz y todo su trabajo, porque ella hacía esas imágenes, los recortes, ella es su caligrafía, todo. Acérquense, ahora acérquense a sus nuevas transmisiones en vivo, acérquense si está en sus posibilidades a alguno de los números de Letra Mía y estén, si tienen interés de qué libros leía Leslie hace unos años y ahora ya por cuestiones de espacio, y miren quién se los dice, alguien que está rodeado de libros y que tal vez en unos cuantos meses
espero que no tan cerca, pero tal vez en algún tiempo voy a comenzar a seguir los pasos de Leslie y voy a comenzar a hacer algo con estos libros, no sé, venderlos, donarlos, rifarlos, algo, como tú dices, esos locos que crean centros culturales, ¿no? Y que tal vez estos libros les sirvan a la comunidad y que se puedan acercar y leerlos y crear una biblioteca pública. Algo se puede hacer, ¿no? Todavía no me llega el momento, todavía tengo anaqueles vacíos, todavía no me presiono las circunstancias para saber si los libros o yo somos los que entramos a este espacio que al igual que tú, es biblioteca, es set de grabación, es aula, es todo y nada al mismo tiempo. Entonces, creo que eso es importante. Entonces, la invitación es que se acerquen a cualquier proyecto. En este caso estamos hablando con Leslie. Acérquense al proyecto de Leslie, conózcanlo y genérense su propia opinión. Si les agrada, continúen siguiéndole la pista. No les agrada, hay infinidad de proyectos, ¿correcto? El chiste es seguir en esta línea de la no ofensa. Tal vez no les gusta el estilo de Leslie, tal vez no les gusta el estilo de quienes está hablando, pues las críticas constructivas siempre van a ser bienvenidas, como nos decía Leslie. A veces descubrimos que nuestra postura está mal, la iluminación, la forma en la que hablamos, si nos movemos mucho y eso marea al espectador. Las opiniones, las críticas siempre van a ser bienvenidas. Nosotros como docentes, Leslie no me dejará mentir, lo hacemos cuando retroalimentamos los trabajos de nuestros estudiantes y les hacemos saber a nuestros estudiantes que esa corrección es en su beneficio, pero al final la decisión de que quién toma la corrección es del estudiante y en nuestro caso es lo mismo. Nosotros podemos leer la crítica, puede ser la crítica más destructiva del mundo y nosotros vamos a tener la suficiente madurez de decir, esta crítica no me abona, la dejo pasar de lado, o esta crítica tiene toda la razón, lo tomaré en cuenta para próximos. Entonces, la invitación es esa, acérquense a los proyectos que tengan al alcance. En este caso específico, acérquense a Letramía y todo lo que rodea este proyecto, las revistas, los videos, por ejemplo, Letramía también le da voz a otras personas. ¿Quieren conocer a otros booktubers, como se les denomina en este proyecto? Acérquense, ahí tienen justamente un directorio y incluso ahí se refiere qué tipo de literatura reseñan estos personajes, porque algunos quieren literatura clásica y otros quieren literatura tal vez de cómics, entonces ahí se pueden ir acercando, ahí tienen ese catálogo, porque como bien decía Leslie, muchas veces siempre nos dicen y nos recomiendan leer y nos recomiendan ver, pero a veces necesitamos un primer acercamiento, porque tal vez muchos de los seguidores de Leslie van a conocer ahora Yo Leo, y viceversa, muchos de la comunidad de Yo Leo a partir de este video van a conocer el proyecto de Leslie, y tal vez a partir de estos proyectos van a conocer otros proyectos, así como le ocurrió a Leslie. Entonces, esa es la invitación, dar el primer paso. Entonces, en el caso de Letramía, tenemos eso, tenemos un directorio que nos va a permitir conocer otras voces. En el caso específico de los booktubers, ahí los tenemos, pero también tenemos otros autores que tal vez nosotros podemos presumir. Yo leí el primer texto cuando era un jovenzuelo de 15 años y tal vez dentro de unas cuantas décadas es el gran escritor, la gran escritora, y nosotros tal vez podríamos presumir que conocimos sus primeras letras. Entonces, ahí está la invitación. Y esta invitación me lleva a preguntarte, Leslie, redes sociales, ¿en dónde te podemos encontrar si alguna de estas situaciones que hemos hablado, si alguien se quiere acercar a ti, si alguien quiere conocer los libros, esta librería virtual que estás creando? ¿Dónde te podemos encontrar, Leslie? En las redes sociales diversas que existen. Sí, nuevamente agradecerte la invitación, esta charla tan entretenida. Ya me hiciste pensar bastante, me llevo varias reflexiones. ¿Y dónde me pueden encontrar? En Twitter, en Facebook, Instagram también, como con mi nombre, Leslie Rondero, Leslie Rondero, así me van a encontrar, así se llama mi canal, no hay pierde. Y algo importante, si ustedes tienen un proyecto que quieren difundir, si son autores, promotores de lectura, incluso también hemos entrevistado a bandas de jóvenes o de cualquier edad, se pueden acercar para programar una transmisión o una entrevista. Con mucho gusto recibimos sus mensajes. Perfecto, pues de igual manera, como hace unos minutos, en la pantalla ya vieron las redes sociales de Leslie para que precisamente se acerquen a su proyecto, conozcan su estilo, su forma de percibir y de exponernos
las obras, a los autores, a las autoras en esta nueva faceta de su librería virtual, conocer qué títulos ofrece para si a ustedes tienen algún interés, tal vez ese título que ustedes estaban buscando y que no lo podían encontrar, tal vez lo pueden encontrar en esta librería que está creando Leslie. Pues, ¿qué te puedo decir, Leslie? Pues infinitas gracias, tanto por tu proyecto, por esta constancia. Tú hablabas de los locos que crean centros culturales, pues tú eres como la Doña Quijote en ese sentido, porque tú también estás creando eso, tal vez estás luchando contra estos molinos de viento, pero al final terminarás trascendiendo como el Quijote. Yo estoy seguro que así será. Entonces, te agradezco primero tu trabajo, ¿no? Tu iniciativa, tu pasión y, y ya de manera particular, pues tu tiempo, ¿no? El tiempo que le has dedicado a la comunidad de Yo Leo, pues te agradezco infinitamente. Y no sé si quisieras agregar algo más antes de despedirnos. Muchas gracias a ti y que estén también al pendiente de los videos de Yo Leo. Desde los más viejitos van a notar también una transformación interesante y ya después te vamos a invitar a ti, Leonel, a que platiques con los amigos de Letra Mía. Estén al pendiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti y cuenta conmigo. Cualquier cosa, también. El granito de arena que pueda aportar Yo Leo también está a su disposición. Y pues bien, antes de despedirme, como siempre, está la invitación a que se suscriban al canal, comenten qué les parece la iniciativa y el proyecto de Leslie, si conocen o no conocen este proyecto, si sí, qué opinan, si no, si les generó interés, no les generó interés. También pueden usar el espacio de comentarios para referir cosas relacionadas con este canal de YouTube llamado Yo Leo. Y ya que hablábamos de redes sociales, también les hago la cordial invitación para que estén al pendiente y sigan las distintas redes sociales relacionadas con este proyecto. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido diciéndoles, estamos en comunicación. Hasta siempre.